Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes. Federico, acá hablando un poquito, estamos en la Semana de la Salud Mental. ¿Es así, Federico? Así es. Y ¿querés presentarnos vos el tema que vamos a hablar? Porque nosotros ya tenemos algunas preguntas, pero sería mejor que vos nos presentes el tema. Dale. Yo hoy había pensado en torno a en qué momento nos enfermamos psíquicamente, ¿no? O bueno, momentos en los cuales de repente una persona que venía viviendo con determinada normalidad, de repente, digamos, se encuentra con sucesos que de algún modo podríamos marcar más bien pertenecientes a la vida patológica. De ahí vamos a desprender entonces lo que en psicoanálisis denominamos las neurosis actuales y la psiconeurosis. Ambas tienen relaciones, pero bueno, tienen cierta diferencia. Me parece, digamos, marcar una en particular, porque es una por las cuales todos seguramente pasamos a lo largo de nuestra vida, que es, digamos, la pérdida de un ser querido o de una relación amorosa. Esta es una experiencia que nos podría suceder a todos, pero de lo cual no siempre a partir de ello enfermamos. Entonces, en esto marco, por ejemplo, que ante la pérdida de una relación o ante la muerte de un ser querido, nos encontramos en momento de duelo, lo cual lo podemos marcar como algo normal. Es decir, tomarnos un tiempo para de algún modo recuperarnos para volver a nuestras funciones en la vida. Bueno, me parece que una primera punta para hablar de esto dentro del orden patológico es cuando, pasado determinado tiempo, digamos, la enfermedad coincide con la desdicha. Es decir, nos encontramos con un paciente que empieza análisis, por ejemplo, porque siente que no es capaz de volver a retornar a la felicidad. Es decir, se nos presenta diciendo, a partir de esto que he perdido, mi vida ya no fue la misma. Siento que mi vida no tiene sentido, por ejemplo. Bueno, eso... Sí, dale. sí. No, porque cuando vos estabas planteando esto, ¿sería la psiconeurosis esto que vos estás planteando? Esto de que una persona se presente y diga, no tiene sentido mi vida luego de estas pérdidas que estás nombrando vos, sea de una persona, de una relación. Bueno, podría ser. El tema es que lo que Freud utilizaba para diferenciar de algún modo psiconeurosis y neurosis actuales, vamos a entenderlo por el lado de la actualidad. Es decir, me pasó algo ayer, me pasó algo esta semana, y entonces esta semana, por ejemplo, mi vida no fue la misma, ¿sí? Ahí estaríamos en el campo de la neurosis actual, ¿no? Sí. Por ejemplo, a partir de algo que me pasó esta semana, yo no pude pegar un ojo, no dormí. Sería yo. Esta suele ser... Sí. ¿Cómo? No, me dicen que sería yo, claro, está bien. Estoy pasando entonces esta neurosis actual yo, por ejemplo. Exactamente. Ahí va. Exactamente. Después, el planteo de Freud ahí se hace un poquito más tramposo, porque él termina diciendo que, bueno, en sí neurosis actuales y psiconeurosis siempre van a coincidir, claro, porque él marca que más allá de que planteemos a las neurosis actuales por algo que recientemente me ha acontecido, si eso no tuviese relación con algo anterior de mi vida, seguramente esa neurosis actual, no se hubiese desencadenado. Claro. Sí, te escuchamos. Bueno, otro punto en el cual podemos plantear, podríamos decir que, a grosso modo, la vida de los humanos se divide, podríamos decir, entre la vida infantil y la vida adulta.
con ese pasaje un poco intermedio por la adolescencia, en el cual, bueno, los chicos no saben a lo mejor si ya son adultos, si siguen siendo niños, de modo tal que, bueno, habrás escuchado que los padres siempre dicen, no puedo con mi hijo, está hiper rebelde. Sí, totalmente. Entonces los papás dicen, es hiper rebelde, pero bien que para quedarse a dormir, eso no le cuesta. Ah, claro, totalmente, es verdad. Entonces, bueno, digamos, me parece que es importante para que podamos pensar la posibilidad de una cura en psicoanálisis, que la persona de algún modo haya podido construir un síntoma. Es decir, entonces, muchas veces pasa que viene un paciente y dice, mire, la verdad que análisis vengo yo, pero yo siento que en verdad es mi pareja quien debería venir. Claro. Por supuesto que acompañado de eso viene el comentario de, pero mi novio o mi novia dicen que el psicólogo es para los locos. O no, yo ni en pedo voy, mirá si le voy a contar mis cosas a un extraño. Uh-huh. ¿No? Supongamos que esta persona que está en el consultorio diciendo esto, dice además, muchas veces yo siento que más que su novia, soy su madre. Claro, es verdad. Si yo no le lavo la ropa, si yo no le cocino, parece que él, ni mu. No, Dios mío. ¿No? Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos encontrarnos con un rasgo de infantilismo. Claro. Es decir, de algún modo, una persona ya adulta, que a lo mejor, por supuesto, trabaja, digamos que esto podríamos enmarcarlo dentro de la vida adulta, Sí, sí. pero conserva de algún modo también ciertos rasgos infantiles, en los cuales pareciera que si el otro no hace por él, no lo hace. La maquinaria no funciona. Sí. Y cuando... Bueno, sí. Entonces, también encontramos muchas veces personas que, sigo con la idea principal que es cuando enfermamos. Sí. Muchas personas que, por ejemplo, cuando consiguen el trabajo que tanto venían deseando, se encuentran con que no pueden llevarlo a cabo. ¿No? Personas que entonces dicen, tanto busqué que me dieran este cargo y ahora que me lo dieron, siento que no voy a poder. No puedo y le quiero pedir a mi jefe que me cambie de lugar, quiero renunciar porque no lo voy a poder sostener. Sí. Ese es un punto muy interesante cuando hay pacientes que consultan por este motivo. Uh-huh. Una cuestión interesante es que a la neurosis no la pensemos solamente como una enfermedad, sino que la pensemos más bien como un intento de curación mal hecho. Uh-huh. Y por eso entonces se necesita del analista para que ayude, digamos, en ese punto. ¿Un intento, cómo dijiste? Porque Perdón. Un intento de curación mal hecho. Mal hecho. Ahí va. Ajá. ¿No? En esto digo entonces, una persona adulta que a lo mejor no lo dice de este modo porque no se le ocurre o porque no forma parte de sus palabras, pero digamos, una persona que de algún modo sigue peleando con algo de lo que le retorna de su vida infantil. Sí, es verdad. Entonces, es común que, digamos, las personas enfermen cuando se encuentran que por primera vez tienen que hacerse cargo de su propia vida, en lo que fuera, ya sea en el trabajo, ya sean sus elecciones amorosas. Uh-huh. Es decir, sienten que a partir de ese momento la cosa ya no marcha muy bien. Uh-huh. Entonces, en ese punto, digamos, de cuando enfermamos, muchas veces ahí el punto es cuando se genera una puja entre lo que sería la vida adulta y la vida infantil. Muchas personas pueden quedar en un estadio infantil, por ejemplo, estas personas que dicen yo ni en pedo voy a hablar con un psicólogo, uh-huh, no me interesa hablar, conservando aún una posición infantil, pero que sin embargo no es sintomática para ellos, es decir, no les causa ningún tipo de problema. Exactamente. Yo quiero hacer un paréntesis acá, Federico, y preguntarte algo que está directamente relacionado a esto. Es cuándo empezamos a enfermarnos o cuándo creemos que empezamos. A ver, algo que
que yo pregunto, no lo preguntó nadie ni lo envió nadie, lo pregunto yo. Digo, ¿nos enfermamos o nosotros creemos que nos enfermamos? Porque muchas veces, además de que hay mucha gente hipocondríaca, que ese sería otro tema, digo, muchas veces nosotros creemos aquello, viste que con esto de esta semana de que arrancó ahora, salieron muchos, entre TikTok, muchos estados de Instagram, donde hablan de cómo la mente maneja todo el cuerpo. ¿Has podido ver algunos o algo como, o querés que te los cuente? Es breve. A ver. Claro, por ejemplo, contaba que una persona va con estos síntomas que ocurren entre en la cabeza, lo explican de la forma en que vos lo explicás, con esos términos. Entonces, una persona que está entre infantil y adulta hace en su cabeza como que es más joven, pero es una persona grande, está laburando, entonces cree que se enferma. Es todo muy rápido, estos son 45 segundos, imagínate vos. Creen que se enferman y van al médico, el médico le da un placebo porque entienden que esta persona, a ver, cuando digo placebo es una pastillita, recién yo, una pastillita, una yapa, esas que vienen, ¿te acordás la yapa que comíamos cuando éramos chicos? Entonces, claro, entonces le da la yapita, le dice que con eso se va a curar y la persona se cura. Entonces, ¿cómo la mente maneja de alguna manera todo el tiempo, hasta incluso nuestro cuerpo? Bueno, pero yo creo que no hay diferencia entre estar enfermo y creer que se está enfermo. Uh-huh. Por ejemplo, si un paciente dice, mire, la verdad que vengo acá porque me afloran pensamientos. Uh-huh. Llego destruido del trabajo, yo quisiera dormir, pero no puedo porque me quedo pensando. Y son las 5 de la mañana, tengo los ojos reventados, sí, pero no me duermo. Uh-huh. Y encima sé que en 2 horas me tengo que levantar para volver a ir a trabajar y como mucho duermo 1 hora. Uh-huh. Bueno, ahí me parece que no va por el lado de la creencia, sino por el lado justamente del padecimiento. Claro. Ahora, lo que vos planteás me parece ahí respecto a la hipocondría, uh-huh, es un fenómeno que en psicoanálisis denominamos transferencia. Sí. Es decir, el hecho de algo sintomático lo dirijo hacia el otro. Sí. Entonces, por supuesto, digamos que si podemos de algún modo comprobar que una persona es hipocondríaca, es decir, a mí, por ejemplo, muchas veces me llegan pacientes que dicen, fui al médico porque sentía que me explotaba el pecho. Uh-huh. El médico me tomó las pulsaciones y estando sentado yo tenía 180, pero me dijo que mi corazón está sano. Por lo tanto, el médico supuso que más bien a mí me pasa algo emocional. Claro. Este suele ser el discurso. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, digamos, ahí está en juego la transferencia, es decir, a quien el paciente de algún modo recurre para que lo ayude. Claro. Muchas veces, inclusive con esto del placebo, inclusive claro, muchos pacientes, ya antes de recibir el placebo o la yapa, como le digamos, sí, sí, el paciente ya se siente mejor porque hubo alguien que le atendió. Claro. Claro, claro. No, decir, alguien que le prestó atención. Alguien que me escuchó, que le prestó atención a mi palabra. Sí, sí. Tal cual. Claro, en esta semana en que entramos ahora, que hablamos de la salud mental más que nada, está también relacionado esto que vos nos hablabas de la psiconeurosis, de que lo que te podía haber pasado esta semana, que vos lo explicás muy bien, pero por ahí también algo de lo que se vio esta semana, yo soy mucho de redes y lo que se vio esta semana mucho en las redes, es del caso de este hombre que le cierran el vagón siempre estaba muy frío, pero esa semana no se había abierto. Todo lo que te cuento se cuenta en 30 segundos, quiero decirle a la gente. Es muy rápido, porque así son los pasos de Instagram, todos duran creo que menos de 1 minuto. Entonces, el vagón siempre estaba frío, entonces él escribe una carta, porque tenía sus cosas ahí adentro, pero se cierra de afuera y sabía que esa noche no iba a ir nadie para poder abrirlo. La mente lo manejó tanto que escribió una carta
a su familia diciéndole que se iba a morir porque ahí adentro no iba a aguantar ni 2 horas. Esa noche no estaban prendidos los para hacerlo totalmente frío, o sea, no estaban prendidas las cámaras de frío. Pero el hombre se murió porque su mente le decía que ahí adentro estaba frío. De hecho, el otro día abrieron y el hombre había muerto de una hipotermia. Quiero decir, muchas veces lo que realmente decimos es lo que creemos, y muchas veces está la persona que es hipocondríaca, como vos lo decías, que se cura con el hecho de solamente contarle a alguien cómo está con el problema, o esta persona que hace en su cabeza el problema. Claro, pero es que justamente lo que vos contás es tal cual lo decís literariamente. Él se murió de hipotermia. Claro. Más allá de que tenía frío. Claro. Pero el tema es que no hubo nadie que lo cobijara con su amor. O que le diga, mirá, está todo apagado, ¿no? No importa, porque para él no iba por el lado de la realidad de la temperatura que medimos con el termómetro. Claro. Él se murió porque si a lo mejor, digamos, en ese momento alguien le hubiese alcanzado una taza de café, si alguien le hubiese dado un abrazo, es verdad. Si alguien hubiese charlado con él, posiblemente él no se moría. Claro. No, me parece que él se murió del frío de la falta de amor. Es decir, se sintió solo. Se sintió solo, es verdad. Federico, ya que estamos hablando de este tema en este paso, ¿puede haber personas que se mueran por falta de amor? Lo que le pasó a este hombre, por supuesto. Uh-huh. Sí, pero si lo decís vos es más creíble si lo digo yo. ¿Cómo? Que si lo decís vos es más creíble si lo digo yo, por eso te lo pregunto a vos. Bueno, pero es que a estas cuestiones lo tenemos que tomar al modo en el cual lo vivimos los humanos, entre lo literario y lo metafórico. Claro. Ahí va. En cuanto a lo que nos respondías recién y lo que estábamos hablando anteriormente, que todo se une porque viene a ser todo para la persona, para nosotros, para aquellos que no somos ni psicólogos ni psicoanalistas, y tratamos de entender cómo podemos, por qué nos enfermamos o cuándo nos enfermamos. La pregunta última, y no juro que no molesto más, sería: en el momento en que nosotros nos enfermamos, ¿nos estamos dando cuenta que nos estamos enfermando? Puede ser. Muchas otras veces no tanto. Uh-huh. Muchas veces el tema, digamos, es que a veces es difícil poder decir, digamos, que el psicólogo pueda decir cuándo fue que la persona empezó a enfermar. Uh-huh. Porque si hay digamos, las personas que se sienten bárbaro no vienen a análisis. No, es verdad. ¿No? De modo tal que, bueno, un paciente cuando llega a análisis, en cierto punto, bueno, ya llega un poco tarde. Sí. No existe la prevención en análisis. Es decir, voy a ir al psicólogo por las dudas. Bueno, es mejor descreer de una persona que dice algo así. Seguramente algo le pasa. Claro, seguramente. Ahora, lo que sí designan los pacientes es, bueno, la verdad que terminé viniendo porque ya no aguanto más. Pero si les soy sincero, hace varios meses yo me empecé a sentir medio mal, por ahí me sentía un poquito de angustia, al ratito se me pasaba, ¿no? Lo van contando así, es decir, como que si la enfermedad se fue instalando de a poco hasta que el paciente dice, bueno, algo con esto tengo que hacer. Claro. Y entonces, por ejemplo, llama al analista. Claro, es verdad. Sí, nada nace de golpe, igual, quiero decirlo. Por eso siempre es fundamental preguntar y anticiparse, porque ahí creo que está la clave de todo. Podemos tener un montón de cosas y confundirnos muchas veces con decir, no, pero si esto debe ser tal cosa. Pero si consultamos es más fácil, porque vamos viendo a ver qué nos va pasando, ¿o no? Puede ser. El tema es que una de las primeras barreras que los pacientes deben atravesar
es la vergüenza. ¿Vergüenza? Claro, claro, hay pacientes que más allá de que el analista les diga, bueno, usted díganlo igual, hable lo más libremente posible, muchas veces toma tiempo, ¿no? Que esto también es algo que ha pasado. Yo acá en Colón trabajo 3 años y bueno, hace 2 o 3 semanas atrás una paciente me contaba algo que una paciente que atiendo hace 2 años, que ella misma decía, la verdad que esto acá yo no me animaba a contártelo, pero siempre lo tuve presente. Entonces uno dice, o sea, qué importante, qué cosa muy relevante en su vida lo que contaba. Claro. Y bueno, sin embargo, le llevó su tiempo poder liberarse a decirlo. Claro, claro, claro. Sí, todas las personas no son iguales, todas tienen su tiempo. Claro, claro. Por eso, digamos, a lo que los analistas, lo que tratamos de incitar siempre, es que las personas, es decir, nuestros pacientes, asocian libremente. Es decir, que traten de decir todo lo que se les ocurra sin omitir. Es decir, dejar fluir los pensamientos sin oponer resistencia alguna. Claro, 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 totalmente. ¿Qué dice? No, me dicen que menos mal que no voy yo al psicólogo si no termino dando la sesión. No, pero está bien, tiene razón lo que dice, porque hay muchas personas que son muy reservadas para adentro y le cuesta hablar. Y esto que vos decís, vergüenza, incluso muchas personas sienten vergüenza de contar algunas cosas. También también está en el psicólogo, psicoanalista, del otro lado, saber cómo tratar el tema, porque no porque seas recibido o porque lo que fuese, podés hablar libremente con un montón de temas con las personas. Por supuesto, bueno, esas maniobras forman parte del trabajo del analista, claro. Claro. Sí. Federico, te agradezco muchísimo. Hoy estamos con el tiempo, sabes que como está el tiempo estamos nosotros. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido un poquito antes. Muchísimas gracias, Federico. Vamos a seguir este tema porque es largo. Tenemos por lo menos más de 12 preguntas realizadas que la vamos a contestar a las 12 el próximo martes. Así que te mando un saludo grande y gracias por habernos atendido. Bueno, Vanessa, hasta la próxima. Bien, él es Federico Guiot, él es psicólogo, es psicoanalista, el número de él es 3447 4371 78. Escúchame, ¿tenés algún problema antes si vos estás viendo la situación, acudí a un psicólogo?